Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a leer el capítulo 3 de un libro de orientación vocacional de López Bonelli, el cual se titula La naturaleza de lo vocacional. Empecemos. Conceptos básicos. El proceso de orientación. La definición oficial de orientación vocacional, formulada por la Asociación Norteamericana de Orientación Vocacional en 1937, de acuerdo con una cita recogida por Critz en su Psicología Vocacional, afirma que es el proceso por el cual se ayuda a alguna persona a elegir una ocupación, a prepararse para ella, ingresar y progresar en ella. La definición alude al proceso sistemático. En la perspectiva de estas páginas, y más bien de este encuentro, es importante hacer algunas precisiones. Entiendo por proceso de orientación vocacional una forma de asistencia psicológica con características de esclarecimiento, cuyo objetivo es que los consultantes elaboren su identidad vocacional y movilicen su capacidad de decisión autónoma con el fin de satisfacer sus propias necesidades en relación con el contexto histórico-cultural y la situación concreta en que su elección tiene lugar. El proceso sistemático se realiza generalmente en momentos especiales, por ejemplo, pasajes de ciclos evolutivos o etapas educacionales. Al hablar de proceso, he utilizado diversas acepciones del término. En el capítulo 1 entendíamos al proceso como la serie de actos u operaciones que conducen a un fin determinado. En el mismo sentido, incluimos la palabra proceso en la definición de proceso de orientación. Esta definición, proceso, alude también al conjunto de transformaciones que pueden producirse en un individuo, en su comportamiento, en su aspecto físico, en lo intrapsíquico. Como conjunto de transformaciones producidas en un individuo, debe leerse la palabra proceso cuando me refiero al proceso de reelaboración de la identidad en la crisis adolescente. Proceso alude a transcurso o carrera de tiempo. En este mismo sentido, la expresión de Germain, que comparto, que dice la orientación es un proceso y está en proceso, subraya el hecho de que las técnicas mismas con las que se ejecuta el proceso sistemático se transforman y están en este momento de desarrollo de la especialidad, en continua elaboración. Por todo esto, la palabra proceso es clave en orientación. Orientación es el reconocimiento de ciertas marcas para guiarse en la propia conducta y orientar, informar a una persona de lo que ignora y quiere saber del estado de un asunto para que sepa cómo conducirse en él. El término tiene una primitiva connotación geográfica, colocar una cosa en posición determinada respecto de los puntos cardinales. En un sentido analógico, cuando el sujeto se encuentra en una religión, ahora psicológica, desconocida, sin saber si sus acciones lo acercan o lo alejan del fin, la orientación posibilitará el reconocimiento de aquellos índices que le permiten guiarse y conducirá muchas veces a la reestructuración de una realidad interno-externo desestructurada o confusa. En muchas obras sobre la especialidad, el concepto de vocación y de lo vocacional se consideran explicativos, sin más de la elección de carrera y trabajo. Estoy de acuerdo con Boblavsky en el sentido de que el concepto de vocación, más que explicativo, debe ser explicado. La palabra vocación proviene del latín vocatio onis y significa llamado. Tiene su correspondencia con el infinitivo latino vocare y con el sustantivo vox voz. Su etimología alude al doble significado con que puede ser empleada la palabra, como un llamado de algo o alguien que está fuera del sujeto, o como una inclinación que emana de la propia persona, como una voz interior que impulsa hacia determinada actividad. En lenguaje corriente se lo identifica como inclinación, predisposición a un estado, profesión o carrera. El diccionario de psicología de Larousse define vocación como una afición imperiosa a una actividad profesional o artística en la persona que posee las aptitudes requeridas.
La vocación es el resultado de causas profundas, a menudo inconscientes, que empujan literalmente al sujeto a elegir determinada actividad con preferencia a otra. En general, la persona se desarrolla cuando puede satisfacer su vocación. Como vemos, el término tiene múltiples connotaciones, religiosas, filosóficas, psicológicas, etc. En su significación más primitiva, ese llamado es providencial y mueve al que lo escucha a elegir una actividad o asumir un estado. Tal como lo destaca Ariel Bianchi, corresponde a una concepción del mundo y de la vida de carácter eminentemente religioso. El proceso de secularización fue desvaneciendo el trasfondo religioso del término, que progresivamente fue usado sin referirse al término original. Desde el punto de vista psicológico, debemos descartar el elemento mágico con que la expresión popular ha tenido y oscurecido este concepto, hasta imaginarlo como un llamado ajeno al individuo y a sus circunstancias, que irrumpe de pronto, que sólo necesita ser aceptado para cumplirse y cuya naturaleza es innata. Como lo afirma Nuria Coartada, si la vocación fuera innata, no tendría sentido orientar. Descartada la magia, tal vez pueda rescatarse riqueza en el antiguo concepto. Encontramos en algunas concepciones filosóficas un resabio de la primitiva idea de llamado y convocación. En Heidegger es posible suponer que la vocación es un llamado de la existencia, pérdida entre las cosas, con el fin de que vuelva a ser sí misma. De una manera distinta, se rescata el tema de la autenticidad en Ortega. Cuando habla de la vocación, Ortega retoma también antiguos significados. Concibe la vida humana como un vivir con circunstancias, las cuales pueden impedir o pueden contribuir a que la vida se realice a sí misma. Al ser fieles a la vocación, somos, según Ortega, fieles a nuestra propia vida, y por eso la vocación designa mismidad y autenticidad de cada ser humano. Personalmente, López Bonelli entiende que la vocación de un individuo se va formando de manera similar a la identidad. En el seno familiar van surgiendo identificaciones que al principio son meras imitaciones y que poco a poco se van asimilando como identidad. Esta evolución de la identidad está íntimamente imbrincada con el procesamiento de la personalidad total. En la compleja causalidad de las series complementarias destacadas por Freud, los factores congénitos y hereditarios actúan sobre las experiencias infantiles y a su vez ambos confluyen en una disposición que actúa con los factores actuales y desencadenantes, provocando determinados efectos también relacionados con la disposición. En este complejo intercambio de causalidad múltiple y convergente, como la vocación se configura a través de experiencias internas y circunstancias externas que de alguna manera convocan, dirigen hacia determinadas elecciones en una transformación constante de motivos conscientes e inconscientes, en definitiva, siempre ligados a la búsqueda de la realización de la propia identidad vocacional. Observamos clínicamente en las vicisitudes de este desarrollo de la vocación distintos procesos reparatorios: reparación auténtica, maníaca, compulsiva o melancólica de un objeto interno dañado, particularmente en las profesiones asistenciales. Interviene también, en algunas elecciones, una clara necesidad de sublimar instintos parciales, sublimación que alcanza distintos grados de creatividad. El concepto de reparación, tal como surge de las concepciones de Melanie Klein y antecedentes de este concepto como la noción de sublimación de Freud, son útiles, en mi experiencia, o sea la de López Bonelli, para entender ciertas motivaciones vocacionales. Sin embargo, no explican la totalidad del proceso. Elegir una carrera no es siempre expresión sintomal, puede entenderse solo parcialmente como la percepción del llamado o reclamo del objeto internalizado, que puede pedir, exigir, reclamar, suplicar atención, cuidado, reconstrucción, reparación por los daños, descuidos o manejos que ha sido objeto. Está ligado a un panorama más amplio de identificaciones asimiladas, como la identidad personal y motivos conscientes e inconscientes vinculados con la autorrealización personal. Motivación vocacional.
En nuestra ponencia de las primeras jornadas de orientación vocacional, destacábamos ya cómo el proceso vocacional necesita apoyarse en las necesidades de autorrealización, de autocreación y de expansión de la personalidad total. La teoría de Maslow, con su distinción entre motivación deficitaria y motivación de desarrollo, presta adecuado marco teórico a esta realidad. Cuando la motivación es deficitaria, la elección vocacional es inmadura y sirve para aumentar el conflicto. En la motivación de desarrollo, el sujeto no está urgido por la reducción de la atención, busca la realización de sus posibilidades, la cual puede implicar un aumento actual de la atención, mientras que su cumplimiento proporciona independencia y serenidad. En el análisis de las motivaciones vocacionales, surgen conjuntamente necesidades deficitarias y de autorrealización. Puede darse un predominio de las motivaciones deficitarias que obstaculicen en diversos grados la elección e impidan incluso elegir. Cuando predominan las motivaciones de autorrealización, el conflicto mismo sirve a la expansión, lográndose la superación y el enfrentamiento y asunción de los propios conflictos a través de la elección. Un motivo, según Cullen, no es una entidad psicológica. Cualquier aspecto de la conducta tiende a ser determinado no por solo un motivo, sino por la situación motivacional total. Este interjuego motivacional es consciente e inconsciente, es dinámico, incluye los elementos del conflicto. La motivación es el porqué de la conducta. La motivación es la causalidad operante en el nivel psicológico de integración. Preguntarnos por la motivación vocacional es preguntarse por el porqué de la búsqueda. Para los que nos dedicamos al esclarecimiento de estos por qué, surgen con toda evidencia su complejidad, los factores conscientes y los móviles inconscientes que actúan, su relación con las necesidades de distinto tipo, su relación con los intereses, las aspiraciones, los valores y, en definitiva, su relación con la estructura de cada personalidad y la situación total. Desde esta complejidad experiencial, parece legítimo preguntarse por los grados de libertad de la conducta de elección. La libertad, esta peculiar dimensión del hombre, no es absoluta. La libertad de elegir tampoco lo es. Es la humana libertad condicionada y relativa, una libertad encuadrada dentro de lo real obediente a las leyes de la naturaleza y de la irrepetible historia. Tal vez sea necesario tomar conciencia de esta realidad para situar nuestra tarea como orientadores. Desde esta perspectiva, nuestro rol será el de esclarecimiento. Para poder cumplirlo, necesitaremos escuchar a los consultantes en sus reflexiones y proyectos sobre el futuro, a fin de que puedan tomar conciencia al mismo tiempo de los orígenes de sus búsquedas y de los requerimientos de la sociedad. Si esto se logra, la acción orientadora promoverá un mejor ajuste personal y social. La elección recae sobre carreras o áreas determinadas. Nos sentimos motivados por una tarea de la realidad, discriminada de otras áreas. No podemos hablar de vocación para una única carrera. En el complejo dinamismo vocacional, los mismos motivos pueden dirigir a carreras distintas. La mayoría de los motivos nos llevan a fines que se transforman en medios para ulteriores fines, ingresar en la universidad para llegar a la graduación, para la progresión de tal cosa. Todo esto es expansivo y creador. La intensidad y duración de un motivo pueden variar. Los hay de largo y corto alcance. Un motivo puede ser inhibido por un obstáculo interno, puede ser reforzado, sustituido. Podemos conformarnos con algo distinto de nuestro deseo original. La motivación supone expectativa y proyecto. Cuando Allport se refiere a las funciones del proprium como las que revisten mayor importancia para el sujeto, señala de qué manera las conductas más complejas y personalizantes no se pueden explicar como simple reducción de tensiones. Nada podría ser más evidente que el hecho de que nuestras tendencias, el hambre de oxígeno, de alimento, etc., representan demandas urgentes de reducción de tensiones, y sin embargo, cuanto más reflexionemos sobre el tema, más aumenta la sospecha de que estamos ante la mitad del problema. Hay una estrecha relación entre tensión y motivación. Efectivamente, aunque queremos estabilidad, equilibrio, buscamos también variedad y tensión. Los motivos de realización del sí mismo tienen una dimensión infinita.
toda conducta tiende a reducir tensiones, pero más allá de esa reducción, la finalidad última, en términos del mismo Lagache, es realizar las posibilidades del individuo, y esta tarea implica, muchas veces, aumento por lo menos temporal de la atención. Lagache, Nuttins, Carl Rogers, Fromm, Maslow, Alport, entre otros, subrayan este aspecto. Muy pocos motivos básicos bastan para explicar las múltiples variedades de los intereses humanos. Los motivos adquieren finalmente, en la tesis de Alport, autonomía funcional que les permite seguir generando conductas una vez cumplidas las finalidades iniciales. En su propio ejemplo, un ex marino que haya buscado su actividad por elementales motivos económicos, al establecerse su interés por el mar, más allá del valor económico de su trabajo, seguirá atraído por el mar después de su jubilación. En esta perspectiva es posible hablar de la autonomía funcional de las identificaciones. Ciertas identificaciones, al perder ese carácter defensivo original, se transforman en identidad. Efectivamente, podemos ver de qué manera un chico puede elegir la carrera de su padre por una identificación con él de carácter defensivo, pero si al avanzar en la carrera comienza a interesarse por la carrera misma, sus motivos llegarán a funcionar autónomamente en la expresión de este término de Alport. Puede ocurrir que una profesión u ocupación no alcance a satisfacer la totalidad de las búsquedas vocacionales. Aparecen entonces actividades complementarias, a veces paralelas, aun cuando el sujeto se encuentra a gusto en su profesión. Generalmente se trata de actividades artísticas, culturales, artesanales, de importancia en la vida de un individuo que por momentos se perfilan como hobbies y a veces logran extraordinaria profundidad. En orientación vocacional muchas veces interrogo sobre el lugar central o periférico de ciertos intereses. Por ejemplo, el adolescente absorbido por una actividad deportiva que debe decidir si el deporte será su profesión o un enriquecimiento, o el que el interesado por la música o el teatro deberá hacer la misma elección. A veces, estas actividades complementarias se realizan con intensidad. Al término de una dedicación profesional plena, creo que existen también vocaciones que vamos a denominar temporales. Por ejemplo, un adolescente que elige fauneología, interesada por la carrera, pero mientras la cursa descubre las implicancias psicológicas que tiene y finalmente ajusta en esa dirección su elección definitiva, cursando psicopedagogía y dedicándose a la reeducación en ambos campos. Podría darse otros ejemplos. A veces las nuevas búsquedas ponen de manifiesto los motivos deficitarios de las primeras elecciones. En otros casos se trata de la profundización de los motivos originales. Motivos e intereses. Motivos e intereses están relacionados. Aluden los motivos a energías, inclinaciones e impulsos que mueven al individuo y cuyas raíces, como lo hemos observado, son muchas veces inconscientes, mientras que los intereses suelen ser conocidos por el sujeto. Es corriente hablar del comportamiento motivado como actividad interesante. Nada es, sin embargo, interesante por sí mismo. Interés proviene del latín interse, intersum, estar entre, en el intervalo, mediar. No caracteriza una cosa aislada. El interés designa una correspondencia entre ciertos objetos y las tendencias del sujeto. Tiene sus raíces en motivos y necesidades y una matiz netamente emocional. Su carácter es dinámico. Los intereses van evolucionando con la edad. Se perfilan con más claridad desde los 15 años y se estabilizan más tarde, salvo intereses muy particulares como pueden ser los artísticos, manifestados a veces muy tempranamente. Recordemos las familias de músicos como los Strauss, etc. Los intereses evolutivos van dando lugar a intereses personales, pero tardíamente y en relación con las experiencias totales vividas por el sujeto. Estos hechos plantean consecuencias vocacionales de importancia, como por ejemplo la dificultad de elegir a los 12, 13 años la orientación comercial, técnica, etc., al ingresar, por ejemplo, en la escuela secundaria. Son muchas las definiciones dadas al término, descriptivas, operacionalizables, etc.
Intento rescatar acá el carácter mediador y dinámico en la definición que hemos adoptado. Aptitudes. Las aptitudes desempeñan también un papel en la elección. El peso de las aptitudes en la decisión vocacional ha sido variable a través de la historia. En la etapa psicométrica, el factor inteligencia y aptitudes especiales era claramente determinante, ligado a la perimida pretensión de encontrar el justo hombre para el justo lugar. Los desarrollos recientes, centrados en la entrevista como recurso fundamental y en la elaboración de la identidad vocacional como objetivo, limitan hasta desestimar el valor de lo psicométrico. Personalmente entiendo que una estrategia integral debe darse un lugar relativo, integrando el proceso total a lo aptitudinal e inclusive a su medición psicométrica. Constituye un factor de decisión y uno de los datos pronósticos para el desempeño de la carrera y la profesión. El peso de este dato pronóstico es relativo e inoperante por sí solo. El éxito discente queda sin explicar por la sola intervención de las aptitudes. Hay un 50% que se explicaría por la intervención de otras múltiples variables. Entiendo por aptitud, siguiendo la definición del diccionario de Warren, la condición o conjunto de características consideradas como sintomáticas de la habilidad de un individuo para adquirir, en algún entrenamiento, cierto conocimiento o destreza. Esta definición rechaza toda concepción exclusivamente fija e innata en la aptitud, tanto general o inteligencia, cuanto específica, abstracta, verbal, mecánica, etc. Se afirmaría que el sujeto nace con una potencialidad que puede ser inhibida o desarrollada por el ambiente, con determinados límites dados por la misma potencialidad. Esta potencialidad, por sí, dependería de la herencia. En general, las múltiples definiciones de inteligencia siempre contienen explícita o implícitamente la capacidad general de resolver problemas, de encontrar una solución adecuada ante situaciones nuevas de distinta naturaleza. Finalmente, en la relación entre intereses y aptitudes, vista desde el punto de vista vocacional, puede darse buena interrelación entre intereses y aptitudes específicas. Por ejemplo, un muchacho interesado por lo mecánico, con capacidad para ello, imágenes profesionales adecuadamente internalizadas. Otro ejemplo, un elevado interés por actividades para las que no existe aptitud específica, son generalmente intereses de carácter compensatorio. Por ejemplo, altísimo interés social en chicos y chicas con fuertes inhibiciones en el área. Tercero, aptitud superior al término medio para actividades que no interesan. Por ejemplo, muy buena aptitud para el dibujo, sin ningún interés por actividades o carreras que este no esté implicado, por falta de imágenes profesionales o identificaciones previas. Y como última opción, ausencia de intereses definidos. En la medida en que la elección es función de la personalidad total y de los reclamos del self, cada una de estas situaciones tiene que ser tomada en totalidad, aunque generalmente lo más común es un grado significativo de relación entre interés y aptitud. Se dan otras situaciones. Personalmente doy suma importancia a la ausencia de intereses definidos, que implica problemas profundos de personalidad y dificultad para dirigirse hacia metas vividas como valiosas. La decisión vocacional es reflejo de la personalidad. Los mismos intereses, las mismas aptitudes, iguales oportunidades ambientales llevan a dos sujetos a diferentes elecciones. Un joven con inteligencia superior al promedio, buena aptitud matemática, intereses relacionados con el cálculo, lo mecánico, lo social, podrá elegir ser licenciado en matemáticas, ingeniero, profesor o ninguna de ellas. El factor que tiene más importancia es la historia personal y la estructuración de la personalidad total. Lo hemos repetido en este encuentro con mucha redundancia. Profesión y oficio. Me he detenido en precisiones conceptuales acerca del proceso y de los factores internos que influyen en la elección de la profesión o carrera. El término mismo profesión puede ser clarificado. Adopto como definición de profesión la descripción de Nicolás Tabela, que dice: profesión, cualquier actividad social vinculada a alguno de los aspectos económicos, culturales, técnicos, científicos, políticos del desarrollo y progreso de la sociedad, para cuyo ejercicio
Se exige haber cursado un plan de estudios medio o superior aprobado por las instituciones de educación. El mismo autor distingue profesión de oficio de la siguiente manera. Oficio: cualquier actividad social vinculada a alguno de los aspectos ya señalados, pero para la cual no se requiere el cumplimiento de la exigencia demandada por la profesión. Orientación vocacional y psicohigiene. Considero el proceso de orientación vocacional como de carácter preventivo. Es preventivo en la medida en que una madura elección vocacional previene contra el efecto deteriorante del fracaso. No es fácil aislar el fracaso vocacional de la situación vital total. Según mi experiencia, toda consulta por fracaso universitario debe ser entendida en una totalidad. Considerar que el fracaso en la elección depende exclusivamente de aptitudes insuficientes o intereses no concordantes con la carrera elegida es demasiado simplista. Tal vez el interrogarse que debamos formularnos, o la interrogante, sería: ¿qué ha fallado en su autopercepción, en su percepción del mundo o de las profesiones? El carácter preventivo es de particular importancia para la orientación vocacional. Si tenemos en cuenta la evolución histórica del concepto de higiene mental, podemos observar que históricamente se van ampliando sus objetivos de tal manera que en los desarrollos más recientes ya no se hable más de la enfermedad o de la profilaxis, sino de la promoción del desarrollo del individuo y de la comunidad. El énfasis de la higiene mental se traslada así de la enfermedad a la salud y con ello a la atención de la vida cotidiana de los seres humanos. Entiendo la psicohigiene como toda acción que actúa sobre el nivel psicológico de los fenómenos humanos con métodos y técnicas procedentes del campo de la psicología y la psicología social. Es un campo específico del psicólogo clínico y abre una enorme perspectiva ligada a la intervención en los procesos psicológicos que afectan la personalidad individual y las relaciones entre los seres humanos en condiciones que no implican enfermedad. El mismo Blecher agrupa los distintos tipos de situación a las que el psicólogo puede intervenir desde el ángulo de la psicohigiene, mencionando aquellos problemas que crean ansiedad en momentos o periodos más específicos de la vida, como pueden ser la sexualidad, la orientación profesional, la elección del trabajo, etc. El establecimiento de un vínculo satisfactorio con la carrera y la profesión es una posibilidad constante de creación, gozo y realización personal. Los conceptos descritos o analizados en este encuentro no agotan, por cierto, la compleja naturaleza de lo vocacional. Los hemos destacado, entre otros, porque hay un interés que debe responderse en estos conceptos y de hecho se busca responder a esos. La respuesta entonces a qué entendemos por vocación, motivos, intereses, aptitudes, van a configurar el encuadre teórico en que se mueve este autor, que es López Bonelli, a través de lo vocacional. Muchas gracias.